¿Qué significa que un negocio esté en etapa de expansión? ¿Cómo impacta en nuestra vida? ¿Cuáles son los verdaderos costos que implica? Se habla mucho de cómo hacer que un negocio crezca y facture más, pero poco se dice de qué es lo que realmente se requiere de nosotras como dueñas de negocio para surfear la ola del crecimiento y mantenernos de pie mientras nos empuja la marea. Por eso, en el episodio de hoy te cuento lo que está siendo mi experiencia de expansión con este negocio que tengo alrededor de mi marca personal multipotencial y cuáles son los costos que siento que estoy pagando por ella. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. Estoy muy feliz porque hay mucha gente que se puso muy feliz con el retorno del podcast, con el episodio anterior y me lo hicieron saber compartiendo en stories, me respondieron mails y sepan que son cosas que valoro muchísimo. Así que si estás escuchando este podcast hace poquito o si todavía por algún motivo no estás en mi lista exclusiva de multipotenciales en el mail, te pido por favor que pongas pausa en este episodio, vayas a las notas de Spotify, de YouTube, donde estés escuchando esto y te suscribas a la newsletter porque ahí comparto cosas que en otros lugares no comparto y se enteran primero de un montón de cosas muy interesantes. Y ahora sí, les voy a contar un poco de qué va este episodio. En el episodio anterior les puse al día un poco de cómo viene mi año, de cómo me tomé varios meses, ¿no? Y este desafío de dejarlo libre y de no planificar tanto para descubrir cuál era mi próximo paso, que por suerte ya está en marcha, ya está activo. Es un programa que todavía no salió a la luz y ya tiene unas 16, 17 integrantes, porque bueno, como te digo, cuando estás en mis comunidades exclusivas, te enteras antes y con muchos beneficios de las cosas. Pero bueno, el punto es que cuando empezó este año, además de pasar todo eso, venía a colación de que yo me pregunté qué es lo que quiero para mi negocio, qué es lo que quiero para mi vida, y la palabra que resultó de eso, que también resultó, es como una de las palabras que saqué de la revolución solar que me hice el año pasado, que todos los años me hago la revolución solar. Ni idea, yo me la hago. La verdad que no entiendo del todo de astrología, para eso está mi hermana, algún día la tengo que traer, que hace astrología para negocios. Pero no sé, qué sé yo, son conversaciones que tengo todos los años que me motivan y viste que cada uno se queda con lo que se quiere quedar de ese tipo de sesiones. Y el año pasado yo me quedé con la palabra de que se venía un año de expansión. Entonces dije, bueno, mi palabra del año es expansión y es un ejercicio que está bueno hacer. Si no lo hacen, pueden planteárselo en cualquier momento del año, no hace falta que sea a principio de año. ¿Cuál es la palabra del año? Creo que va en línea con el ejercicio que hago también de hacer el vision board, ¿no? Como estas cosas que nos permiten como una especie de anclaje, nos sirven para que durante el año uno recuerde todo el tiempo qué es lo que yo quería para mi vida, qué es lo que quería para mi negocio, ¿no? A veces hay tantas ideas, tantos proyectos, tantas cosas que se nos va el rumbo, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Entonces tener de anclaje la palabra del año a mí me sirve para poner un filtro a las cosas que tengo que decir que sí, que no, dónde poner más energía, dónde poner más foco, menos foco. Bueno, mi palabra del año es expansión. Y expansión no lo digo desde alguna bibliografía de negocio, o sea, realmente no sé si hay algún autor que haya dicho, bueno, esto es un negocio en expansión, si tiene esta característica, sino que para mí era un año de expansión con lo que significa expansión para mí. Y ese es otro ejercicio que está bueno hacer. Si le vamos a poner una palabra al año, definamos en concreto qué significa esa palabra para nosotras. Es como cuando hablamos de éxito, como cuando hablamos de crecimiento, de que nos vaya bien profesionalmente. Bueno, todo eso hay que bajarlo
a más concreto, ¿qué significa para mí ser exitosa, sentirme exitosa? Porque al final del día tengo que trabajar para que ese parámetro se cumpla con los criterios que yo quiero poner, porque no quiero ser exitosa para otros y pasarla mal yo. Yo me siento exitosa en este momento a nivel profesional y no importa si de afuera se ve o no se ve, lo que importa es lo que yo siento. Entonces, expansión para mí, cuando me pregunté, bueno, ¿qué significa para mí expansión? Para mí expansión significa, por un lado, que quiero más facturación, que quiero seguir creciendo en facturación. Yo como mínimo todos los años me pongo el objetivo de duplicar la facturación del año anterior, que al principio es más fácil y después ya empieza a ser tipo, cada vez duplicar se está volviendo más desafiante, pero no importa, es parte de lo que para mí significa expansión. ¿Por qué? Porque bueno, cuando uno aumenta los recursos económicos, también puede invertir mucho más y también puede tener mejores beneficios y mejor sueldo, entonces eso también me permite expansión en mi vida personal y en mis proyectos personales, que ya les he contado bastante de esas cosas. Por otro lado, también quiero más gente que conozca lo que hago, también quiero más contactos. Expansión para mí también es más contactos, una red más internacional y una red cada vez de más calidad. ¿Y a qué le llamo calidad? A esta red de contactos de gente que es generosa, red de contactos de gente que admiro, que son esas personas que te traen oportunidades lindas, increíbles. Después expansión también es esto, es tener los recursos para poder desarrollar otras cosas en el negocio más desafiantes. Por ejemplo, este año hicimos en pos de esto de expansión, para mí poder hacer el evento de clientas, hice el evento presencial para clientas VIP, que eran clientas de mis mentorías, y fue un evento sin entrada. Fue un evento que, digamos que las invité yo, y la verdad que eran como unas 60, 70... Así que para mí poder hacer esa inversión en mi negocio, hacerle ese regalo a mis clientas, tiene que ver justamente también con la expansión, porque hay que poder costearlo, obviamente. Yo no lo iba a hacer y quedarme en deuda, digamos, ¿no? Entonces tenía que salir del negocio. Expansión también para mí es más profesionalización, para mí es más estructura, más sistemas, procesos y equipos para que el negocio dependa cada vez menos de mí, que eso también tiene que ver con expansión en cuanto a el tiempo y la energía que yo le puedo dedicar a nuevas propuestas, porque hay otras cosas que ya están encaminadas, ¿no? Entonces, tenía que ver un poco con eso. Y después, lo que significaba también para mí es que la expansión profesional también tenga un impacto en la expansión personal, que es lo que decía recién, ¿no? Seguir viviendo experiencias divertidas, que el negocio me pague propuestas interesantes, divertidas, como todos los viajes que estuve haciendo, los eventos en los que estuve participando. Dentro de poco me voy por primera vez a Brasil, al Hotmart Fire, que es un evento top del mundo del marketing que yo no había ido nunca y que, mucho de esta red que les cuento me vienen diciendo, no, es un evento que está tremendo, tenés que ir, te va a encantar. Así que, esta vez saqué entradas y me voy. Ese tipo de cosas para mí también influyen en la expansión personal, porque parte de lo que yo quería era poder tener un negocio que me permita viajar y todo eso que ya sabemos. Y después también esto que te decía antes, ¿no? De tener un sueldo que se ajuste cada vez más a lo que necesito, siendo lo que necesito, no mis necesidades básicas, no las necesidades que ya tengo cubiertas ahora, que son un montón y las agradezco y todo eso, pero sí, obviamente yo sigo obsesionada con que me quiero comprar mi casa y mi casa tiene un precio y para eso necesito que mi sueldo sea más grande o que los beneficios que liquido después sean más. Así que esa es parte de la expansión que le pido al negocio, pero porque en realidad detrás hay una expansión a nivel personal a la que quiero llegar. Y para mí, yo ya tuve otros negocios, ¿no? Este negocio de Angie Transmedia o lo que es el negocio hoy alrededor de mi marca personal, en realidad del todo, o sea, como formalmente empieza en el 2020. O sea, el plan de mi marca personal, como el modelo de negocio que tengo hoy, ese plan lo desarrollé en el 2020. Pero antes de eso yo ya trabajaba por mi cuenta, ya trabajaba de manera independiente, tuve otros negocios, pero con esos negocios nunca llegué a esta etapa. Nunca llegué a la etapa de expansión porque siempre abandonaba el barco antes de tiempo, porque me aburría y cambiaba. Por eso las entiendo tanto y me gusta trabajar con multipotenciales, porque todas las cosas de las que hablo las viví, las padecí, las sufrí. Por ahí tenía como esta idea errónea de que perseguir mis múltiples pasiones tenía el costo de que cuando
empezaba a encaminarse lo económico, yo me quería bajar del barco y tenía que volver a empezar desde cero. Hoy con el diario del lunes puedo decirles que eso no tiene por qué ser así, pero bueno, era lo que me pasaba. Entonces les mentiría si les dijese que ya viví esta etapa de expansión desde otro negocio o desde otro emprendimiento, porque esta es la primera vez que me permito llegar a esta instancia, y por suerte, porque bueno, nada, el aprendizaje valió la pena. Y hay algo que por eso también quería hablar, como de los costos de la expansión. Creo que se los mencioné el año pasado y este año lo volvió a repetir. Ana Muñoz, que es una coach es divina, es un amor, búscanla en Instagram, síganla, es la coach de Vilma, también la conocen como la coach de Vilma, y una de las cosas que ella repite mucho, ya tuve la suerte de poder estar con ella hablando en persona, uno a uno, en encuentros de mastermind, en distintas situaciones, y una cosa que ella repite mucho es que un negocio en crecimiento sí o sí se te tiene que descontrolar un poco, porque si vos seguís haciendo las cosas de la misma manera que las venís haciendo hasta ahora, vas a conseguir los mismos resultados. En cambio, cuando uno está pasando a una nueva etapa, cuando uno está en etapa de crecimiento, en etapa de expansión, lo que necesitas son nuevos recursos, enfrentar nuevos desafíos. Las cosas que antes te funcionaron para llegar a donde estás no necesariamente son las que te van a llevar al siguiente nivel. Entonces, una de las cosas que ella dice es que si realmente uno está comprometido con su crecimiento y con la expansión, el negocio se te tiene que descontrolar un poco. Justamente por esto, porque tenemos que permitirnos esa libertad y esa flexibilidad de intentar cosas nuevas, de enfrentar otros desafíos, de entender cómo somos nosotros gestionando el crecimiento, la expansión y los resultados que vienen con eso. Así que eso es algo que me gusta como retransmitirles a ustedes, porque a mí por lo menos me trajo mucha tranquilidad y mucha paz. Y también me dio como esa confianza, esa seguridad de decir, bueno, si yo quiero pasar a esa siguiente etapa y si quiero nuevos resultados, me tengo que enfrentar a que las cosas no van a salir del todo como yo quiero, me voy a enfrentar como a distintas situaciones que van a tener un costo, y por eso hoy les quería hablar de esto de los costos de la expansión. Y acá obviamente que es mi experiencia lo que les estoy contando, y bueno, y se los estoy contando también mientras estoy surfeando la ola. Así que bueno, les cuento como el principio de este año, de lo que para mí era expansión, qué costos siento que estoy pagando, ¿no? En algún punto. Y lo separé en 4 categorías. De vuelta, esto no es de ninguna bibliografía de ningún lado, así que lo siento si hay alguien que ya teorizó sobre este tema y me faltan categorías. Esta es como mi resumen, digamos. Entonces, 4 categorías: costos económicos, costos de exposición, costos energéticos y emocionales y costos de relaciones. Así que voy a desarrollar sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar con los costos económicos porque, es como que uno dice costo y uno está pensando en dinero. Y yo acá ya les conté muchas veces que el dinero es como uno de los temas de mi vida que voy desbloqueando como nuevas capas de desafíos, y que es un tema que siempre vuelve y que siempre estoy trabajando de alguna forma. Y hubiera pensado que iba a ser de los más desafiantes justamente por esto, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, me encontré tomando decisiones que implicaba poner mucho dinero en cosas que implican un voto de confianza en mí, porque obviamente que en realidad yo les hablo de costos, pero bueno, en algún punto después terminan siendo inversiones, ¿no? Pero en el momento en el que uno lo hace, lo que está haciendo es un voto de confianza en sí mismo de que lo va a poder recuperar. Y realmente me enfrenté como a diversas situaciones en donde fue desafiante largar los dólares, largar el dinero, pero al mismo tiempo, como mi plan dio resultado, que eso es lo que les voy a compartir en el próximo programa grupal que voy a lanzar ahora en septiembre para que empecemos en octubre, justamente les voy a contar el plan que desarrollé en el 2020 para trabajar no solamente la parte de servicios y productos alrededor de mi marca personal, sino que también estuve trabajando muy intencionalmente en la percepción de valor de mi marca personal. Y después en otro episodio les voy a hablar un poco más de esto del valor percibido, pero la realidad es que en este año lo que se dio es que yo empecé a pagar más por distintas cosas, ¿no? Como que aumentaron mucho los costos fijos del negocio, empecé a pagar más herramientas, empecé a pagar más en equipo, empecé a pagar más en cosas que no tienen un retorno inmediato, pero que para mí son importantes y hacen un diferencial muy grande para mis clientas y para mi marca, como por ejemplo esto que les decía de el evento presencial. Un evento presencial tiene un impacto muy fuerte de muchas maneras, pero económicamente no es algo rentable, digamos, no es que vos haces plata con eso, de hecho
invertís plata, ¿no? Entonces, como les decía recién, por un lado sucedió todo esto, que una cosa sumada a la otra, entre que te aumentan estos costos variables de cosas extra que uno hace, bueno, los viajes que hice y todo eso, además se suma a que hay costos que son fijos, ¿no? Esto que les decía de herramientas, equipos, empecé a invertir en anuncios, todo eso son costos fijos en dólares que se sumaron todos los meses y que realmente tienen un impacto en el negocio y en una que tiene que tomar esa decisión de decir, bueno, a partir de ahora voy a sumar este costo fijo, voy a armar un presupuesto para esto que antes no existía en mi negocio. Pero por otro lado, en este mismo año de expansión también se da que estoy cosechando muchísimo todo este trabajo que hice los últimos 3-4 años de trabajar en la percepción de valor de mi marca personal. Entonces, al mismo tiempo que aumentaron los costos, también me permitió aumentar el precio, por ejemplo, de mis mentorías, el precio de mis servicios, trabajar con otros perfiles profesionales que pagan otro tipo de servicios que valen más. Entonces, eso al mismo tiempo me permitió como que esta expansión sea equilibrada en términos de lo económico. Igual como les conté, hasta ahora viene siendo un año bueno y como que salió todo acorde a lo planificado, pero esta segunda mitad de año es en la que yo tengo que meterle un pie en el acelerador a la parte de la facturación para llegar al cierre del año con la facturación, con el objetivo de facturación cumplido que yo quería y con la rentabilidad que yo quería, que de vuelta surge de estos objetivos que me puse a fin del año pasado, ¿no? Esto que les contaba la vez pasada de que no sabía lo que quería del todo, pero sí tenía como claros algunos objetivos como estos que eran indicadores para mí de expansión. Entonces, costos económicos por un lado. Después les mencioné también costos de exposición. Y acá tengo alguna cosita para contarles en particular, pero en general, cuanto uno más visible se hace, más expuesto está, y sobre todo los que trabajamos con nuestra marca personal, estamos asociados a nuestro nombre y apellido, muchas veces estamos nosotros en los principales canales de comunicación, leemos los comentarios que nos llegan, leemos los mensajes que nos llegan, se nos acerca también gente como pretendiendo un montón de cosas. También las personas se hacen una idea de nuestro negocio que no necesariamente, o sea, como que llega gente nueva que interpreta cosas por ahí que no son. Entonces, bueno, nada, eso me parece que también está bueno contarlo. Yo desde el 2015 que tengo exposición en redes sociales y que trabajo con internet, con mi nombre y mi apellido, y he pasado un montón de situaciones. Quiero decir la palabra haters porque está como medio trillado, porque no es hateo. O sea, realmente yo en redes recibí muy poco hateo, la verdad. Creo que eso tiene que ver con un montón de criterios que fui construyendo y con cómo diseñé este plan de comunicación para mi marca personal, que me parece que fui muy astuta, muy inteligente y como muy clara en a lo que quería exponerme y a lo que no. Entonces la verdad que no es un costo tan alto que siento que haya pagado. O sea, realmente creo que trabajé mucho en mí como para que cualquier cosa que pase vinculado a esto no me mueva la aguja. Por ejemplo, yo tengo videos en YouTube. YouTube es un canal que funciona mucho para llegar a gente nueva. Entonces, por un lado está buenísimo porque te llega gente nueva todo el tiempo, pero por otro lado, cuando llegas a gente nueva, también llegas a gente muy random, que está buscando por ahí un video de cómo crear un podcast, se topa con mi video y yo justo en ese video dije, bienvenides a este canal, y de repente me llegan comentarios. Fíjense, hay videos en donde hay Raúles diciéndome, dijo bienvenides, ya dejo de mirar, y viste cuando decís, bueno, igual no sos mi público, sí, o sea, dediqué 30 minutos a explicarte gratis cómo hacer un podcast y vos te estás fijando en que dije bienvenides, salí de acá, ni quiero que veas mi video ni que te beneficies de ese tutorial. Pero bueno, como les decía, para que pase eso de que a mí no me afecte para nada, hay un plan de fondo y una estrategia de fondo que tiene que ver también con entender a quién sí le quiero hablar, de quién sí me interesa la opinión y de quién no. Entonces hay mucho trabajo interno para que los costos de la exposición realmente no los siento tanto por ese lado. Después sí tengo como una anécdota bastante horrible para contarles, que la voy a contar así nomás porque realmente me acuerdo y me pongo mal y no tengo ganas porque no quiero dedicarle más energía a una persona que está bastante desquiciada, pero sí tuve una muy mala experiencia con alguien en particular que, o sea, después en algún momento en espacios privados de mentoría, eso me pueden preguntar y les cuento los detalles. No me interesa hacerlo así de manera pública, pero tuve una mala experiencia con alguien que yo lo contraté por un servicio, ese servicio no lo cumplió, yo no le pedí que me devuelva la plata, pero quedó un pago como que faltaba una parte por pagar y me parecía como absurdo estar pagando eso, siendo que no cumplió con el trabajo. O sea, realmente no cumplió con el trabajo. Está chequeado, lo chequeé con 1000
10.000 personas para tratar de entender si era yo la loca. Más no, hay gente en este mundo que está muy frustrada, sacada, loca, no sé, porque realmente fue un caso extrañísimo que nunca me había pasado en la vida. ¿Y qué pasó? Digo, porque esto lo cuento en los costos de exposición. Esta persona, un hombre, se puso muy violento, totalmente desquiciado y que no tenía nada que ver con nada, y me empezó a acosar por distintas redes, ¿no? Primero con mi equipo, después conmigo, y en un momento encontró Google My Business, que es creo que de las pocas redes sociales en donde yo casi no tengo contenido. O sea, como que no tengo reviews. De hecho, si estás escuchando este episodio y sos de las que tuvo una experiencia conmigo de mentoría, o sea, me contrataste por algún motivo y tuviste una experiencia buena, te agradecería un montón que vayas a Google, busques Angie Transmedia y me pongas ahí las estrellas. Pero bueno, nada, lo que pasó es que yo ahí en Google My Business lo único que tenía era una review de 5 estrellas de una clienta random que se le ocurrió ir y calificar ahí porque yo nunca lo pido. Quizá es un aprendizaje, debería empezar a pedirlo. Pero la cosa es que me empezó a atacar por ahí y me empezó a poner, como que me empezó a mandar gente a que me ponga una sola estrella, y la verdad que la pasé muy mal, muy mal. Y sobre todo sentí que era una situación como súper injusta, que yo no me merecía para nada, porque de hecho o sea, pueden ir a preguntarle a cualquier persona que haya trabajado conmigo, nunca jamás tuve un problema de un pago a destiempo, de pelear presupuestos, lo que sea, bueno, nada. Me empezó a llenar de no solo una estrella, sino como comentarios horribles, que hablaban muy mal de mí, y la verdad que, bueno, nada, hablando un poco con mi hermana, viste, con amigas, tratando de sacarme un poco la angustia, porque ni siquiera era bronca, era angustia, porque no me lo merecía y me estaba comiendo gratis un quilombo. O sea, yo sabía que acá, bueno, acá hay un aprendizaje también que responde a el plan de marca personal que hice, que también me lo agradezco, porque yo durante todos estos años construí una reputación que no es solamente de la boca para afuera. Yo sé que voy y les pido a mis clientas, de hecho se los estoy pidiendo acá en este episodio, pero yo sabía que si yo iba con todas mis clientes de mentoría y les decía que me dejen una review, eso se iba a terminar tapando. O sea, digamos, no es que la gente iba a entrar y iba a ver toda esa sarta de barbaridades. Pero bueno, me sentí un poco expuesta, la verdad. Por un lado dije que boluda, que no pido reviews para Google, qué importante, así que bueno, aprendizaje por si a alguien acá le sirve. Pero por otro lado fue tipo, bueno, son los costos de la expansión también en algún punto, porque bueno, confié en alguien que me recomendaron personas que acababa de conocer, yo qué sé yo, no sé, cosas que pasan, son cosas que pasan en los negocios. La mayoría de las personas con las que trabajo las amo, pero a veces eso, necesitas más proveedores, necesitas más equipo, empezás a trabajar con otras personas que no te conocen, que no conocen tus valores, que flasheen cosas, y bueno, y a veces te encontrás con loquitos violentos que entienden que tu reputación es importante para vos y que es parte, que es verdad, porque es uno de los capitales más importantes de una marca personal, y buscó donde me podía pegar, donde me dolía, cosa que yo no me merecía en absoluto. Pero bueno, nada, se los cuento porque a veces yo hablo con mis clientas, con las que quieren activar la marca personal, pero no se animan, y uno de los miedos es la exposición en redes sociales, hablar de tu nombre y apellido, ¿no? Firmar con tu nombre, contar cosas personales, y para mí es mentira que no hay un costo de eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo en la balanza, es mucho más alto el costo que tendría que pagar si me callo. Es más alto el costo si no pudiese hacer contenido, si no vendiese desde mi marca personal, si un montón de cosas, si no busco visibilidad, si no comparto contenido, el costo es mucho, mucho más alto. No solo para mi negocio, sino para mí, porque yo la mayoría de las cosas que comparto y que divulgo es porque me nace, porque me gusta compartir contenido de valor, contenido educativo. Obviamente que después lo hago alrededor de estrategias para vender, porque necesito poder sostener el negocio para poder seguir haciendo eso. Pero muchas de las que tenemos como este propósito de comunicar, y como que hay algo más allá de vender cuando comunicamos y cuando creamos contenidos, bueno, este tipo de cosas para mí no son negociables. O sea, yo voy a seguir haciendo contenido, voy a seguir haciendo un podcast, ojalá en algún momento me pueda ocupar más de YouTube, quiero seguir contando cosas en Instagram, armando comunidad, estableciendo vínculos con otras personas, dando mi opinión sobre cosas, influyendo, inspirando a otras personas, que me consta, que sé que lo hago. Entonces, bueno, puse todo eso en la balanza versus los costos estos no tan lindos, y dije, bueno, listo, parte de la vida, parte de la expansión, se cierra acá el tema, pero la verdad que la pasé mal. Sí, acá algo importante a destacar, la reputación es un capital súper importante, y fue muy, muy importante para mí también darme cuenta de que con todo lo construido no me podía lastimar. Digo, no es en el sentido de que esta persona me quería lastimar, y lo logró en algún punto porque yo la pasé realmente mal. O sea, tuve que correr un montón de
de cosas porque estaba emocionalmente para abajo, pero al mismo tiempo yo sabía que eso no me iba a joder la reputación del negocio, mis clientas no me iban a dejar de comprar, no iban a creer todas las cosas que estaba diciendo ahí, pero bueno, nada, fundamental para las que están del otro lado y que son marca personal o que están empezando a activarla, fundamental que en el plan de tu marca personal esté la construcción de una comunidad, fundamental, porque eso es lo que me hubiera salvado si la cosa escalaba y si seguía. Listo, no quiero saber más nada de ese tema. Yo igual, nada, dato, denuncié todas las reviews, así que si van ahora no las van a ver porque Google me las borró. O sea, ahí creo que entra un poco la reputación digital, porque ni me preguntó, o sea, yo hice una denuncia y Google fue borrando todas las reviews. Yo creo que Google vio mi reputación digital y también vio que todos los ataques vinieron el mismo día, en el mismo momento, del mismo lado, entonces me parece que entendieron que era más un spam que clientes enojados compartiendo algo. No lo sé, esa es mi teoría porque las borraron. Así que nada, si me quieren hacer el favor, obviamente las que sean clientas muy felices con mis servicios, si quieren ir, les voy a dejar en las notas del programa el enlace a Google My Business de Angie Transmedia, y si me quieren dejar ahí una review, no hace falta que sea 5 estrellas, obviamente, dejen lo que ustedes sientan, pero se los voy a agradecer para dejar de tener ese punto débil en mi muralla digital, como dice Vilma. ¿Vieron que Vilma habla mucho de la muralla digital? Ahora en el último Mastermind le dije, te tengo que confesar que me acordé mucho de vos y de tu muralla digital, porque para estos casos es súper importante saber que yo tengo, o sea, que cuando alguien me googlea no encuentra solo eso, había toda una muralla digital que me cuidaba, que me sostenía, y no solo eso, sino bueno, obviamente también lo que les decía antes de la comunidad. La tercera categoría que les nombré es la de los costos en relaciones. Acá hay como algo que sentí a nivel personal y hay algo que sentí como más a nivel profesional. A nivel personal, es verdad que me empecé a como a alejar o a distanciar o a tener unas conversaciones distintas con ciertas personas, ¿no? Porque cuando uno tiene muy fijo en la cabeza que quiere crecimiento, que quiere expansión y que crees que te vaya bien y que vas a hacer todo lo posible para que eso suceda y estás dispuesta a pagar los costos de eso, como yo lo estaba, empieza a haber personas que, no quiero decir estorban, porque es un montón, pero sí que por ahí empezás a bajarle el volumen a lo que dicen, empezás a tener encuentros como más esporádicos, porque, no sé, les pongo un ejemplo, ¿no? Pero esto, viviendo en Argentina, es muy fácil estar en contacto con gente que se está quejando todo el tiempo de la realidad argentina, de que el peso, de que el dólar, de que la inflación, y la verdad es que es verdad. De hecho, yo soy bastante adicta a consumir noticias porque me gusta estar siempre muy informada y a veces me sobreinformo al pedo, pues no tiene ningún sentido, pero al margen de eso, sí me di cuenta como que no quiero estar rodeada de gente que me diga que todo es una mierda y que no se puede y que esto es así y que esto no cambia y que todo para abajo, porque mi forma de pensar es la que les conté en el episodio anterior, o por lo menos la forma que decidí construir en los últimos años, como de cambiar mi mentalidad de queja, la pasé a, bueno, este es el contexto, pero no tiene que ser mi realidad necesariamente. Y cuanto mejore más mi realidad, también puedo ayudar a otros a mejorar su realidad, entonces se da un círculo virtuoso que me cierra mucho más que sentarme a quejarme y no cambiar nada, ni de mi realidad ni de la realidad. Entonces, bueno, un poco lo que les contaba la vez pasada, esto de decir, bueno, de esta crisis yo no participo, bueno, esto, que la crisis sea el fondo, no la forma de mi negocio o de mis proyectos o de mis expectativas. Y en pos de poder mantener esa mentalidad es algo que uno tiene que ejercitar todos los días, no es algo que tomas una decisión y ya, porque todo el tiempo, de vuelta, yo escucho las noticias, todo el tiempo me hago números, abro mis Excel, veo cuánto está el dólar esta vez. Los que no son de Argentina no me van a entender, pero tenemos 17 cotizaciones de dólar, cada proveedor te cobra de una manera distinta, hay costos que son en dólares, costos que son en pesos, pero atados a la inflación, atados a la devaluación, que la cuota, que la comisión de mercado pago, la financiación, o sea, los que aprovechen las cuotas sin interés, agradezcanle a la gente, sobre todo a los que somos pequeños negocios que ofrecemos cuotas sin interés, no saben el costo que tiene eso, pero bueno, eso iba en los costos económicos, que uno lo hace también para poder darle la posibilidad a las personas de que participen de estas propuestas que son de más valor, pero que sin las cuotas por ahí no las podrían pagar. Y eso es una decisión también mía, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tratar de valorar cada vez más lo que ofrezco
ofrezco porque sé que realmente tiene mucho valor y cada vez más, porque yo también sigo invirtiendo en mi negocio, sigo aprendiendo, sigo rodeándome de gente, invirtiendo en esos contactos, ¿no? Y todo eso se tiene que trasladar a mis formaciones, a mis mentorías y a los precios de las mismas. Yo sé que estoy un poco atrasada con ese tema porque ya varias personas me dijeron, vos deberías cobrar más, tenés que estar en otra liga, qué sé yo, y lo agradezco un montón. Por eso siempre digo lo importante que es de la gente que nos rodeamos. Pero bueno, esta sería entonces la contracara un poco de eso, ¿no? Cuando estás muy rodeado de gente que te tira para abajo, que te dice esto no se puede, qué sé yo, eso impacta muchísimo. Entonces, cuando uno quiere expansión, hay un costo en las relaciones que también tiene que estar dispuesto a pagar, de decir, si nos vamos a juntar a quejarnos, yo de esto no quiero participar. Juntémonos, hablemos de otro tema, o me alejo un poco, o empiezo a construir otros círculos en donde entiendan, bueno, esto, de la forma en la que yo quiero entender que me puedo expandir y bueno, y todo eso. Y después otra cosa que vengo dándome cuenta, pero yo soy medio boluda para estas cosas, me termino dando cuenta a veces medio tarde, pero es verdad que cuando a veces se dan estos momentos de expansión, a veces la expansión es interna, a veces es algo puertas adentro que no se ve, pero es verdad que a veces hay manifestaciones de esa expansión puertas afuera. En mi caso, desde que empecé a viajar mucho, a rodearme de profesionales que son más conocidos, que son referentes, ¿no? Como que eso se percibe desde afuera como esta expansión que yo también siento, pero bueno, desde afuera también se empieza a percibir y me empiezo a dar cuenta que hay gente que se acerca por interés, hay gente que se acerca esperando algo a cambio. Yo tengo una política que es muy de hoy por ti, mañana por mí, soy muy de cadena de favores, entonces tiendo a la generosidad, entonces a veces es un problema porque me cuesta distinguir quién es una persona a la que realmente quiero ayudar y quién es una persona que se está aprovechando de mí. De a poco voy aceitando un poco los sensores o voy frenando situaciones a tiempo, pero acá es donde también el síndrome del impostor juega un rol importante, porque el síndrome del impostor no lo deja de tener nunca, es algo que uno va controlando, pero yo no lo tengo del todo controlado. O sea, yo sigo necesitando escuchar que la gente me diga, che, pero no, está re bueno lo que haces, sos muy grosa en esto, me reayudaste con lo otro, y eso sigue alimentando mi confianza y eso me sirve para valorarme más a mí y entender que hay gente que se me quiere pegar justamente porque tengo mucho valor para aportar. Espero no sonar muy egocéntrica con esto que estoy diciendo, pero bueno, es mi podcast, ya es egocéntrico esto, están escuchando mi historia de expansión y ya saben que soy 100% sincera siempre. Entonces, nada, me cuesta un poquito decirlo porque queda como re ego, tipo, ay, la gente quiere estar cerca mío, pero sí, y yo trato de ser muy cuidadosa con esas cosas, yo no soy así con otros, de hecho, lo que yo creo y lo que yo promulgo en esto de lo que es hacer networking, hacer contactos y hacer alianzas, quizá ahí mi energía libriana está como muy presente. Yo siento que yo creo vínculos de verdad, como les contaba la vez pasada. Las personas con las que compartí Mastermind el último año y medio que estuvimos en Miami, en España, qué sé yo hice vínculos de amistad. Es más, con la mayoría todavía ni siquiera los invité al podcast, ni siquiera hice una... O sea, ahora ya empezaron a surgir como posibles alianzas y cosas, pero surgieron de esa manera genuina que a mí me gusta. Cuando el otro realmente ve que tenés valor para aportarle y que tiene valor para aportarte a vos y que se da esa cosa de que los dos nos podemos aportar mutuamente. No esa cosa de te acabo de conocer en un evento, sé que sos un contacto bueno, entonces quiero sacarte algo ya. A mí por lo menos eso no me gusta, yo no soy de esa manera. Entonces me cuesta entender que hay gente que haga eso conmigo. Pero bueno, sí es un costo de la expansión, me parece, porque bueno, son cosas que pasan. Y después dejé para lo último porque justamente es como la consecuencia de los costos anteriores, o por lo menos en mi caso, que para mí fue un costo importante, que son los costos emocionales y los costos energéticos. ¿Por qué? Bueno, por esto que te decía antes, llegás a gente nueva y de repente te cruzaste con un loquito, bueno, eso tuvo un costo energético para mí tremendo. O sea, yo tuve que mover un lanzamiento porque no estaba con ganas de mandar un mail contando de mi nueva propuesta mientras estaba llorando en mi cama diciendo por favor que deje de acosarme este chabón por redes sociales. O sea, la verdad que eso, y mal que mal, dentro de todo tenía las fechas como flexibles, tengo el negocio lo suficientemente ordenado como para que eso no me rompa el negocio, pero bueno, es un costo emocional y un costo energético para el que hay que estar preparado y que hay que asumir y que eso también tiene un impacto, ¿no?
¿no? Otro costo emocional, esto que te digo de las relaciones. Y no es lindo tener que alejarte de ciertas personas o tener que reducir la frecuencia o las opiniones que le pedís o los temas que le compartís a ciertas personas. No es lindo ver que hay gente que se te acerca no por quién sos, sino por la persona con la que tenés contactos o lo que sea. Eso tiene un costo emocional y tiene costos energéticos, pero bueno, nada, creo que verlo es el primer paso y aprender a gestionarlo. Y algo que aprendí mucho, sobre todo en el mes de julio, que me pasaron como varias cosas así juntas, es esto. Yo quería expansión, bueno, para poder gestionar la expansión en los términos que yo quería, ¿no? Y todo esto que les conté al principio de qué significa expansión para mí, me di cuenta que me faltaba expandir mi capacidad emocional. Y bueno, y el universo me mandó cosas que por suerte creo que atendí bien, en el sentido de que les hice lugar. En otro momento hubiera dicho, no, si yo puse el lanzamiento lo voy a hacer igual y me hubiera forzado o lo hubiera negado. En cambio, cuando se dieron estas situaciones, dije, vamos a atender esto, y siento que eso me ayudó como a expandir mi capacidad de gestión emocional, que es como de las cosas que yo siento que más tengo que trabajar. Todo lo que es la gestión de mi energía y la gestión de las emociones es de lo más desafiante para mí, después de la gestión del dinero, que ya por suerte la tengo como más trabajada, pero todo el costado emocional lo venía negando bastante, como tipo, bueno, esto no importa, lo que importa es lo racional, lo estratégico, lo esto, lo otro, más no, porque cuando querés crecer y cuando querés expansión, aparecen cosas que tenés que poder gestionar emocionalmente. Entonces yo creo que me aparecieron también ciertas situaciones que me exigieron, o sea, como que me enfrentaron frente a este dilema de, ¿me hago cargo de esto que estoy sintiendo en este momento o voy a seguir pateando? Porque si lo sigo pateando nunca va a crecer mi capacidad de gestión emocional y mis aprendizajes sobre este tema. Por ejemplo, no sé, cuando uno tiene que invertir, esto que les decía antes, cuando uno tiene que invertir $3,000 en una mentoría, y la verdad que se te llena de preguntas el trasero, o sea, y emocionalmente te genera un montón de cosas. El miedo a veces que te genera el no poder recuperar esa inversión, pero no por la otra persona. El miedo tiene que ver con yo podré ser capaz de recuperar esta inversión, de multiplicarla y de crecer como quiero, o cuando haga esta inversión me voy a dar cuenta de que soy una impostora, un fracaso y todo eso. Bueno, ese miedo por lo general, cuando tenemos que hacer una inversión nueva, en este caso, ese miedo está siempre. Por esto que decía Ana, que cuando hay crecimiento y cuando hay expansión es porque vas a hacer cosas nuevas que no hiciste nunca y se te va a descontrolar un poco la cosa. Ahora, la pregunta es, ¿ese miedo me va a paralizar, me va a frenar y me va a dejar quieta en donde estoy, o voy a avanzar igual a pesar del miedo? Yo siento que eso de avanzar a pesar del miedo y enfrentar esas situaciones tiene que ver con la capacidad de gestión emocional, ¿no? Entonces, yo lo que sentí, esta es mi interpretación, qué sé yo lo que sentí es que me aparecieron ciertos desafíos en donde tenía que atender lo emocional, que no era lo que intuitivamente me salía, porque a mí me sale salir a resolver cualquier otro tipo de problema, menos eso, pero si yo dedicaba mi tiempo y mi energía a eso, después a futuro iba a tener mayor capacidad para tomar estas decisiones desafiantes de la expansión, para enfrentar estas situaciones que aparecen, que se dan. Probablemente la próxima vez que me aparezca un loquito machirulo a acosarme por redes, probablemente no me arruine una semana entera y no me quede llorando en la cama diciendo por qué es tan injusto y no me conoce y sabe que yo no sé qué. Probablemente yo tenga ahí algo para fortalecer, porque yo no puedo controlar lo que hace el otro. Yo no puedo controlar que se me cruce un loquito, no. Sí, puedo tener más cuidado con la gente que contrato, eso desde ya. Pero la realidad es que hay cosas que pasan, no es que me pasan. Ahora, el tema es, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo cuando aparece un miedo? ¿Qué hago yo cuando aparece el rechazo? ¿Qué hago yo cuando aparece un desafío al que nunca me enfrenté? Entonces, bueno, nada. Se dieron varias situaciones, entre ellos, que bueno, se los conté en Instagram, que se murió Luna, mi gato, que convivía con nosotros, con Mariano y conmigo, desde que nos mudamos juntos hace como 10 años. Y también fue una semana de tristeza y de tener que abrazar a la tristeza y a la angustia, que es una sensación que yo no estoy acostumbrada a sentir. Yo no estoy acostumbrada a no estar motivada, no estoy acostumbrada a no estar inspirada, feliz, con ganas de trabajar, porque amo mi trabajo, amo todo lo que hago, soy cada vez más libre, como que me salen oportunidades re divertidas, mi vida está muy llena de comedia, de risa. Entonces de repente
repente tener varios días de sentirme triste, o sea, realmente no me reconocía. Pero bueno, como les digo, sentí que eran esas situaciones que aparecen y que uno puede negarlas y patear y a futuro decir, ¿de dónde salen estas lágrimas? ¿Viste? Cuando te pasas a llorar y decís, ¿por qué estoy llorando por esto? Y en realidad estás llorando por algo que venís acumulando de hace un montón y que no te lo permitiste transitar. Así que bueno, por ese lado como que digo, bueno, bien Angie, que estas son mis incomodidades, ¿no? En otro momento mis incomodidades eran más vinculadas a tengo que cobrar esto, tengo que poner este precio, tengo que hacer tal cosa, o más vinculado al dinero, como les decía. Ahora mis grandes desafíos siento que vinieron por el lado de la gestión emocional. Traté de hacer todo lo que podía para darle lugar y para aprender, porque si hay algo que sé es que soy multipotencial y que puedo aprender de todo y muy rápido. Así que bueno, nada, le dediqué a eso. Y en términos de costos energéticos, había dicho emocional y energético, lo puse en la misma categoría porque bueno, siento que una cosa también va de la mano con la otra, porque si yo estaba triste, estaba con energía en -1000, no estaba con la energía para relanzar el podcast. De hecho, el podcast lo quería relanzar en julio y lo pateé para agosto justamente por esto, pues sentía que energéticamente no estaba para esto. Y con respecto a lo energético también, cuando uno quiere expansión, habíamos dicho que los costos económicos de sumar equipos, sumar herramientas y qué sé yo, pero también hay costos energéticos asociados a eso, porque delegar no es encontrar gente a la cual patearle cosas. Delegar es un desafío, sobre todo cuando todavía estás aprendiendo a liderar un equipo, cuando todavía estás aprendiendo a elegir con quién trabajar, con quién no, qué conversaciones difíciles tenés que tener para trabajar de una manera que es la que a vos te gusta o de una manera que sea cómoda para todos. Y eso lleva tiempo y lleva mucha energía. Entonces, por ahí, esto que yo les contaba la vez pasada de que una de las decisiones fue no empezar el podcast, bueno, tuvo que ver con que mi energía, por ejemplo, estaba en el equipo nuevo. Iñaki se había ido, empezó Car, empezó Vane, empecé a trabajar con otros proveedores y mi energía tenía que estar ahí. No sé si es el lugar en el que más me gusta que esté, porque honestamente me gusta más hacer un podcast que liderar un equipo, o sea, lo tengo que decir. Pero es uno de los costos de la expansión y yo la expansión no la quería negociar. Entonces me hice cargo y dije, bueno, Angie, vas a tener que aprender a delegar y muchas de las cosas se aprenden cometiendo errores, así que estaba dispuesta a que uno de los costos sea ponerle energía a todo eso, mandarme las cagadas que me tengo que mandar, aprender y que eso después vaya funcionando cada vez más solo y yo poder volver a poner la energía en estas cosas que me gustan más, como el podcast. No quiere decir que dejé de poner energía en el equipo, no quiere decir que dejé de poner energía en delegar, ni siquiera quiere decir que aprendí todo sobre eso. Estoy lejos de eso, es otro de mis grandes desafíos, la parte de soltar el control, de cumplir con el equipo, de cumplir con las tareas que tengo que hacer yo para que ellas puedan cumplir con las tareas que tienen que hacer ellas. Bueno, la verdad que es todo un desafío, pero yo sabía que era un costo energético que quería pagar justamente porque hay un punto en donde ya no podés crecer más solo. Eso es así. Y yo llegué al punto en donde sola ya no podía más y ya no quería. Entonces, bueno, acá estamos. Y por otro lado, en términos de costos energéticos, también la importancia de entender que hay que generar espacios para pensar. Yo esto es algo que lo hago bastante, será porque me gusta mucho todo lo que es estratégico y todo lo que es sentarme a pensar proyectos, sentarme a pensar cosas, pero es algo a lo que realmente hay que darle lugar y hay que entender que tiene un lugar en la agenda, que es un espacio que cuando uno está en estos procesos de expansión y de crecimiento y de tomar decisiones, también te insume mucha energía mental, por ahí yo, porque bueno, ahí está mi lado malo de la librianitud, que soy tan indecisa que necesito pensar las cosas 800 veces, les juro que no quieren estar en mi cerebro. A mí a veces la gente me ve como súper determinada, como que activo un montón, pero si supieran lo que es mi cerebro antes de activar, o sea, realmente hay un mérito en mi accionar porque es insoportable mi cerebro, pero bueno, es lidiar con eso, cada uno tiene sus cositas. Y por último, con respecto también a esto de los costos energéticos, dos cosas más. Aprender a gestionar los momentos de socialización y de soledad, ¿no? Cada uno es distinto, pero esto que les decía recién, para mí hacer networking, hacer contactos, participar de grupos de mastermind fue un game changer, o sea, fue realmente uno de los puntos fundamentales para que yo pueda decir estoy iniciando esta instancia de expansión, pero al mismo tiempo cada uno le pega distinto esto, ¿no? Pero la energía que uno pone en socializar es una energía distinta. Por lo menos yo las jodo a las chicas cuando nos juntamos en los últimos mastermind, yo les decía, yo me juntaba y vivíamos juntas, íbamos a los eventos juntas, íbamos al mastermind juntas, todo qué sé yo, y descubrí que necesitaba quedarme 2 o 3 días más sola.
Y les decía, cuando llegaba esos días era tipo, bueno, ahora arranca mi retiro de silencio. Y entendí eso, empecé a entender cómo es mi energía. Yo puedo ser re sociable y puedo ir a un evento uno atrás de otro, y estamos 5 días hablando desde que nos levantamos hasta que nos dormimos de negocios, de marketing, de ideas, de proyectos, de esto, del otro. Pero llega un momento donde se me agota la batería social y necesito recargarla estando en soledad. Y son energías distintas. No es lo mismo la energía de estar pensando estrategias, tomando decisiones, que la energía que pones en trabajar con un equipo, que la energía que pones cuando te vas a hacer networking, cuando vas a aprender o lo que sea. Entonces, bueno, ese también fue un costo que, bueno, de vuelta, no son costos, son inversiones que uno hace, pero bueno, fue al principio algunas cosas fueron un costo hasta que entendí cómo gestionarlas y cómo manejarlas a mi favor. Y por último, en términos de energía, para expandirse y para crecer, construir procesos y sistemas y toda la parte de la estructura interna del negocio es mega importante, es fundamental. Y de vuelta, no es de lo más divertido, o por lo menos no es de lo más divertido para mí, sobre todo para los que somos creativos o los que somos más como de otro palo, toda la parte de ponerme a bajar a procesos, bajar a sistemas y toda esa parte es insoportablemente aburrida muchas veces. Encontré alguna forma igual de hacerlo un poquito más amigable y amable conmigo, pero es un costo energético que hay que asumir porque se va mucho tiempo, se va mucha energía en pensar, bueno, a ver cómo hago yo esto, cómo lo paso a un proceso, cómo se lo puedo explicar a otra persona, pero la verdad que esta es otra de las cosas que son un game changer porque después hacen que otras personas puedan hacer esas tareas que vos ya no querés hacer o que vos preferís poner tu tiempo en estas otras cosas como hacer networking, como, no sé, dar servicios que tienen un valor de tu hora mucho más alto, etc. Entonces estamos todo el tiempo pensando en cómo le puedo hacer más fácil la vida a la Angie del futuro. Pero bueno, los costos los tiene que asumir la Angie del presente. Alguien va a pagar esos costos. Bueno, esas fueron como las 4 categorías de costos, como este famoso lado B de la expansión que les quería compartir. Obviamente que esta es mi experiencia, vuelvo a recalcar eso, pero nada, me parecía que estaba bueno compartirlo porque obviamente que en redes sociales por lo general se viraliza más, o sea, no son las cosas que tienen mejor prensa, hay que decirlo, es mucho más lindo hablar de crecimiento y de cómo dupliqué la facturación, cómo ahora trabajo con este equipo, cómo ahora cobro tanto, cómo todavía no lancé mi programa y ya tiene 16 personas, bueno, todo eso es parte de la cosecha de esta etapa de expansión y de las cosas lindas porque por algo lo estoy haciendo, o sea, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo y seguiré asumiendo todos estos costos porque en la balanza pesan muy poquito a comparación de todo lo que estoy cosechando gracias a invertir este dinero, esta energía, todos estos costos emocionales, los costos de vínculo, los costos de exposición. La verdad que en la balanza no pesan tanto como todos los beneficios que vienen gracias a haber invertido esos costos. Pero como hoy en día también circulan mucho en redes sociales estas historias de hágase millonario en 2 días o esta es la fórmula para que de un día para el otro ganes tanto y qué sé yo, bueno, ya saben que esa no es tanto mi onda. Yo voy lento pero seguro, yo planifico las cosas mucho para el largo plazo, pero doy pasos muy firmes en el presente para que ese largo plazo me sorprenda y venga con una muy buena cosecha. Siento que este 2024, este 2023 un poco estuve cosechando mucho de lo que sembré en el 2020 y nada, me parece que les puede interesar como este lado B, entre comillas, también de eso. Y volviendo a esto de que en realidad muchos no son costos, terminan siendo inversiones, sí como recalco esto, cosas que no me arrepiento para nada, porque a veces uno invierte o tiene un costo y después dice la verdad que fue al pedo. En este caso, de las cosas que mencioné, costos que volvería a pagar una y otra vez y que para mí son indispensables y que se terminan transformando en las mejores inversiones. Uno, invertir en equipo. Al principio cuesta, es un desafío y todo lo que sea, pero invertir en equipo fundamental para crecer y para la expansión de una marca personal. Invertir en herramientas. Yo era muy rata con un montón de cosas y de repente dije, a ver, ¿qué onda ChatGPT Premium? Y dije, uy, ¿cómo me ahorra tiempo esto? Bueno, cosas así que bueno, a veces cuando uno, viste que se te suma una, otra, qué sé yo, a veces hace algunos gastos de más, pero la mayoría de las que hice, cuando son a conciencia, lo valen. La inversión en mentores y en participar de eventos, de masterminds y de espacios en donde estoy con personas que ya lograron cosas que yo quiero lograr, eso me ahorró años de vida. Entonces yo siento que también a veces la expansión se da a pasos más grandes o menos grandes según la gente de la que te vas rodeando, ¿no? Y eso tiene una inversión primero. Uno tiene que apostar no solo económicamente para estar en esos espacios, sino que también tiene que apostar emocionalmente porque uno en realidad está apostando
gastando a uno mismo. Cuando vos estás haciendo una inversión en un programa de mentoría, en una formación, en un evento, en un mastermind, en realidad estás invirtiendo en vos. Estás haciendo un voto de confianza en vos misma, en que yo voy a poder con esto y yo voy a poder con los desafíos que vengan, y no va a salir todo perfecto porque todo crecimiento tiene un costo, pero voy a aprender de eso, porque lo que no voy a negociar es pasar a la siguiente etapa, es crecer, es ir atrás de esas cosas que me van a llenar de orgullo y de motivación. Y acá creo que una de las aprendizajes más grandes que me llevo es que la comparación siempre tiene que ser con uno mismo. Por eso los parámetros y la unidad de medida la tenemos que poner nosotros. ¿Qué es expansión para vos? ¿Qué es crecimiento para vos? ¿Qué es una buena facturación para vos? ¿Qué es una buena marca personal para vos? Y compará la situación en la que estás ahora con la situación en la que querés estar, y hace un plan para llegar ahí, como hice yo en el 2020. Que eso es exactamente lo que vamos a ver en el programa de octubre. Así que sí, de vuelta, la preventa ya terminó, ya hay muchas que están adentro, que estoy muy entusiasmada con que arranque ese programa porque tengo mucho para contarles, pero si estás escuchando esto y decís, yo recontra resueno, escribime un mail que vemos qué hacemos y si te podemos sumar con algún beneficio por ser oyente del podcast y todo eso. Y por último, el crecimiento no es lineal, y está bueno saber eso. Por eso a mí me gusta compartir también esto, porque a veces uno dice, quiero expansión, quiero crecimiento, pero estás en un momento personal en donde no podés lidiar con todos estos costos que hay que pagar, o necesitas que sea a un ritmo distinto al de otras personas. Entonces, algo como muy importante es ir viendo esto, como qué es lo que quiero y cuánto estoy dispuesta a pagar para llegar a ese lugar, y cuál es el ritmo que estoy dispuesto a tolerar. Y por último, bueno, les digo, la balanza de mi parte sigue inclinadísima a favor de emprender, a favor de seguir aprendiendo para tener un negocio alrededor de mi marca personal cada vez más profesional, que me siga permitiendo la libertad que tengo hoy en día y que también me permita alcanzar estos otros desafíos y estas otras ambiciones que tengo tanto a nivel personal como profesional, a las que todavía no llegué, pero si me comparo conmigo misma y miro para atrás, digo, bueno, mira todo lo que pude lograr. No tengo dudas de que voy a poder seguir logrando lo que me proponga, y yo sigo en etapa de expansión. Esto sigue, es algo que dura en el tiempo y en lo que se sigue trabajando, y de vuelta no es algo lineal o no es algo de un momento único, sino que es, yo creo, más como un equilibrio que hay que ir encontrando entre los costos que se van pagando para ir cosechando, y se sigue reinvirtiendo y se sigue cosechando. Pasa que llega un momento en donde se vuelve un poco exponencial la cosa, entonces ahí se pone divertido. Y yo siento que estoy un poco en esa situación, en donde tengo que regular mucho igual, porque no me tengo que ir de mambo para no asfixiarme, tanto en términos de dinero, de tiempo, de energía, todo eso. Pero también me están apareciendo un montón de cosas que me hacen pensar que entré como en ese círculo virtuoso de expansión y crecimiento y bueno, y todo eso. Así que bueno, les iré contando cómo sigue la cosa. Si llegaste hasta acá, gracias. Ya es otro episodio de 1 hora. La otra vez me dijeron que estaba medio lenta, probablemente hoy también, y un poco tiene que ver con que estoy todavía medio mal de los pulmones, no sé, me agarró como una tos en el invierno que no me terminé de recuperar, entonces es como que necesito frenar más para respirar, me cuesta para el podcast hablar tan de corrido, espero no haber estado tan lenta, y si no, bueno, también los costos de frenar el podcast durante 7 meses es que uno se desacostumbra, así que tengo que volver a reentrenarme, y nada, gracias por estar del otro lado, les dejo en la descripción del programa todos los enlaces que fui mencionando, y nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.